Bueno, vamos a explicar en este video el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. El teorema de Pitágoras se utiliza para solucionar triángulos que son rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Los dos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de cateto y cateto. Y la diagonal o el lado más largo en el triángulo es la hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Es decir, que cuando en un triángulo me pregunten la hipotenusa, en la fórmula tengo que sumar. Pero si por el contrario me preguntan uno de los catetos, entonces en la fórmula yo tengo que restar. De la hipotenusa elevado al cuadrado, restarle el cuadrado del otro cateto, del que me pregunte. Entonces para la hipotenusa sumo, para uno de los catetos resto. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a decir que la hipotenusa en este triángulo mide 5 metros y que el cateto aquí mide 4 metros. Entonces deseo saber la medida del otro cateto. Entonces la fórmula que debo utilizar es la de restar. Voy a decir que A es igual. Digo A o puede ser B o el valor incógnito que encuentres en el triángulo. ¿Sí? Entonces digo que la raíz cuadrada es 5 elevado al cuadrado, que es la hipotenusa, menos 4 elevado al cuadrado, que es el otro cateto. Es decir, 5 por 5, 25, y 4 por 4, 16. Y 25 menos 16, 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Quiere decir que la medida de este cateto es 3 metros. Ya conociendo los tres lados, entonces voy a encontrar las razones trigonométricas. Para poder encontrar las razones trigonométricas, en el triángulo debe ir señalado alguno de los ángulos. En este caso voy a decir que este. ¿Sí? Entonces empiezo. Seno del ángulo es igual. El seno dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como este es el ángulo que me están indicando en el triángulo, el cateto opuesto es el que está al otro lado. Cateto opuesto, que sería 4 sobre la hipotenusa, que sería 5. Coseno del ángulo, que sería cateto adyacente, entonces el cateto adyacente es el que está ahí pegadito al ángulo que me indican, que sería 3 sobre la hipotenusa, que sería 5. Tangente del ángulo, que sería cateto opuesto, que ya habíamos mencionado que era 4, sobre el cateto adyacente, que es 3, el que acabamos de encontrar. Cotangente del ángulo, la cotangente es la recíproca de la tangente, o la inversa, quedaría cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante del ángulo es la inversa o la recíproca del coseno, entonces quedaría hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, la cosecante del ángulo, que es la recíproca o la inversa del seno, quedaría hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya conociendo las razones trigonométricas, puedo encontrar la medida del ángulo. Para encontrar la medida del ángulo, entonces, voy a necesitar el arcoseno de la primera. ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? Vamos a utilizar el shift. El shift está en la parte izquierda de la calculadora, el primer botón superior de la parte de arriba. Entonces le vamos a dar shift sin, para que en nuestra calculadora salga seno a la menos 1 de paréntesis 4 dividido en 5. Esto me va a dar un valor aproximado de 53.13. Pero como los ángulos los estamos aproximando, recuerden, cuando es 5 o más de 5, lo aproximamos al grado que sigue. Pero como en este caso dio menor que 5, lo voy a dejar en 53 grados. Entonces quiere decir que el ángulo que me están preguntando mide 53 grados. Bueno, pero ¿cuánto mide el otro? Para poder encontrar la medida del otro ángulo que falta, utilizamos la propiedad de los triángulos, que dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe ser 180.
Entonces a 180 le resto los 53 que acabé de encontrar menos los 90 que ya tenía en el triángulo porque era rectángulo, y eso me da un valor de 37 grados. Quiere decir que el ángulo que me falta es de 37 grados. Y así queda solucionado un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas.